Muy bien. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos en la última clase? Esa es la pregunta de... Pero seguimos hablando del hombre, ¿no? No, hermano, ya pasamos a Cristo. Gloria. Que Jesús es Dios y los atributos que tiene Jesús. Si es creador Jesús, entonces Jesús es Dios. Ajá. Que es eterno también. Ajá. Es Dios. Muy bien, muy bien. Palomita para Gloria. ¿Alguien se aprendió el texto que teníamos que aprendernos? ¿Lo aprendió? Era de Juan 1:2. Ajá. Puede En ser. el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede decirlo? Aquí, para los nuevos tenemos una dinámica, no lo puse aquí, ahorita se los doy. Tenemos una dinámica de que cada clase queremos aprendernos un texto para reforzar la clase. Entonces, si no habían leído la Biblia o memorizado textos, ese es un buen momento para memorizarlos. Muy bien, Gloria. Vimos acerca de Dios, de los atributos que se manifiestan en Jesucristo. Así que para recordar un poquito, estamos viendo acerca del Evangelio. Conocer el Evangelio es lo más importante que tú y yo debemos de conocer. Hemos dicho que el Evangelio es el mensaje gozoso de Dios que nos lleva a salvación. El mensaje gozoso de Dios que nos lleva a salvación. Y lo hemos puesto en 4 eslabones, en 4 partes. Tú debes de saber quién es Dios, quién es el hombre, quién es Cristo y la respuesta. Cada una de esas partes, si es diluida, si es distorsionado, ¿tenemos el Evangelio? No. Si no presentamos a Dios como es, ya no es el Evangelio. Ya no tiene sentido el Evangelio. Si presentamos solamente una fase de Dios, es decir, si presentamos a Dios como Dios te ama, Dios quiere lo mejor para tu vida, y no presentamos los demás atributos de Dios, ya no es el Evangelio. Si presentamos solamente que Dios está airado y que no te ama, tampoco es el Evangelio. Vimos algunos atributos de Dios que nos ayudan a ver, a comprender lo maravilloso que es el Evangelio. También vimos cuando hablamos del hombre, que estamos en una condición de ruina total, caída. El hombre está rebelde a Dios por naturaleza, no ama a Dios. Si tú llegases a buscar a Dios, eso fue en contra de tus deseos, porque tú no querías buscar a Dios. Tú no amabas a Dios. Tú no fuiste a Dios. No podías hacerlo porque estabas en una condición de muerte espiritual, amando solamente lo que tú querías para ti. Yo quiero el dinero, yo quiero el placer, yo quiero la salud, y si hay algo que me lo puede dar, lo busco, pero si no me lo da, entonces no lo quiero. Buscamos a Dios a veces por conveniencia, porque es nuestra naturaleza caída. El hombre es enemigo de Dios. Tenemos un problema. Está nuestro cartel, o está el cartel de muchos de las personas que conocemos, con se busca recompensa, por tanto, Dios va a buscar a esos y les va a establecer su juicio y su castigo. Todos teníamos una sentencia de muerte, todos. Y entonces, ¿cómo es que el hombre puede ir a Dios? Si la Biblia dice en Romanos 3 que el hombre no busca a Dios, no es bueno, no hay justo ni aun uno, que aún las cosas que él dice que lo ha hecho para Dios se han desviado. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Cómo entonces el hombre puede salvarse? ¿Cómo puede hacerlo? Su arrepentimiento no funciona, sus buenas obras no funcionan, sus buenas intenciones no funcionan, sus buenos deseos no funcionan, porque él está en una condición de muerte y todo lo que hace está en contra de Dios. ¿Cómo entonces puede el hombre ser librado de esta condición? La única respuesta que da Dios ante el problema que tenemos con Dios es Dios mismo. Tenemos un problema con Dios y solamente Dios podría salvarlo. Tiene que ir Dios. Bueno, tiene que... Dios fue a buscarnos, Dios hizo algo. Si Dios no hubiera decidido hacer algo, estaríamos totalmente perdidos, hermanos. Dios tuvo que hacer una condescendencia, rebajarse para poder salvar a gente que no le ama. Eso es increíble, ¿no? Entonces, estas son buenas noticias. Y es lo que estamos viendo, que Dios
La respuesta de Dios ante el dilema del ser humano es Cristo Jesús. La respuesta de Dios para apaciguar la ira de Dios contra el pecador es Cristo Jesús. La respuesta para que pecadores puedan ser perdonados es Cristo Jesús. No eres tú, no soy yo, no es lo que diga alguien, sino es lo que dice Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hemos dicho. Muchos dicen creer en Dios, ¿verdad? Muchos dicen y se llaman ser cristianos. Tú conoces quizás a hermanos de otras iglesias o a personas que se dicen ser cristianos. Y también conoces a personas que dicen creer en Cristo Jesús. Pero sabemos que algunos de esos no son ciertos su profesión de fe. Entonces lo que dice un pastor es, no me digas que crees en Cristo. No me digas, porque la mayoría dice que cree en Cristo. Dime en qué Cristo tú crees. Si es el Cristo de la Biblia, entonces tú puedes llamarte cristiano. Pero si no es el Cristo de la Biblia, tú no tienes salvación porque Cristo no ha sido presentado a ti, porque tú no conoces a Cristo Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen en Cristo Jesús. Lo sabían, ¿no? De hecho, ellos creen que en Cristo Jesús hay salvación. Los mormones de la misma manera, que el único salvador es Cristo Jesús. ¿Ellos son cristianos? ¿Qué dices, hombre? Pues bueno, pueden conocer parte de la palabra, pero tal vez hagan uno muy diferente a su conveniencia, no mostrando tal vez a Cristo. Exactamente. Aunque dicen por afuera como una mujer que se maquilla, creo que algunos de ustedes se maquillan. Se maquillan muy bien y que parecen ser, incluso hay hombres que se maquillan como mujeres y parecen ser mujeres. Pero cuando se levantan en la mañana sin maquillaje, sin toda la ropa, es una abominación. No, estoy hablando de... Bueno, ahí pónganse. Entonces, bueno, estoy hablando del otro. Entonces, hermanos, es importante vernos a la luz de la palabra de Dios y ver si realmente estas personas creen en el Cristo de la Biblia. No me digas que crees en Cristo, dime en qué Cristo tú crees. Y hoy vamos a ver, de cierta forma, algo que se llama apologética. Estamos tratando de ver quién es Cristo Jesús y lo primero que estamos tratando de hacer es de que el cristianismo y la Biblia afirma que Jesús es Dios. Tanto los testigos de Jehová como los mormones, como los demás, ellos dicen que Jesús es Dios, pero lo rebajan a un nivel más humano. Por ejemplo, los testigos dicen que Jesús es como un Dios, o es un Dios entre muchos, o fue la primera criatura creada. Y sabemos que eso no, si es una persona creada por Dios, no es Dios, sino es una criatura. Porque incluso ellos tienen su Biblia, ¿no? Sí. En San Juan. 1:1. El texto que dijo Onésimo dice, el verbo era un Dios. Y entonces ya distorsionaron la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver a este tipo de apologética. La apologética significa la defensa de nuestra fe, que vamos a ver. Pero lo primero que queremos decir es que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Te acuerdas en la Biblia de alguna mención en que Cristo se hizo o mostró algo, rasgos de lo que el hombre padece? ¿Se acuerdan de algo? En la Biblia, ¿se acuerdan las historias de alguna parte donde Jesús sufre algunas cosas como cualquier ser humano? Cuando lloró. Lloró, ¿qué más? Tuvo hambre, se entristeció, ¿cierto? Aprendió a obedecer, estuvo sujeto a sus padres. ¿Qué más? ¿Alguna cosa se le ocurre más? Tuvo sed, por ejemplo, ¿no? Durmió, tuvo que ir al baño. No lo dice la Biblia, pero tuvo que ir al baño. Se enojó también. Entonces todas estas cosas pertenecen al género humano. El cristianismo bíblico no niega que Jesús fue un hombre. Es verdaderamente hombre. Pero también la Biblia afirma que es verdaderamente Dios, divino. Algunas sectas van a hacer solamente hincapié en la humanidad de Cristo o en la divinidad de Cristo. Pero nosotros y la Biblia afirma estas dos cosas. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo es eso?
¿cómo es que una persona puede ser Dios y hombre a la vez? ¿Podemos explicarlo? O sea, es santo y al mismo tiempo pudo pecar, pudo ser tentado. Al mismo tiempo es omnipotente, pero vemos que Jesús no hizo todas las cosas. Omnipresente, pero vemos que Jesús estuvo sometido a un cuerpo. Esto, hermanos, es un misterio. Jamás vamos a poder entender de manera completa el misterio de lo que se llama la hipóstasis de Cristo Jesús, que es hombre y Dios. Pero la Biblia lo afirma. Es evidente que Jesús fue hombre, porque sabemos que Jesús existió a través de la historia. Pero lo que nos toca hoy es ver que Jesús es Dios. Lo que vamos a hacer entonces es algo parecido a la apologética, que es la defensa de fe. Vamos a ver 1 de Pedro 3:15. Alguien que me ayude a buscarlo. 1 de Pedro 3:15. El que lo tenga ya lo puede leer. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa parte de la palabra que dice defensa viene de la palabra apología. Se trata de defender las verdades de la Escritura con un espíritu de mansedumbre ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. ¿Tú por qué dices que crees en Dios como Dios? Bueno, déjame explicarte lo que dice la Biblia, ¿no? Y empezamos a dar razones de por qué creemos eso. Eso es apologética. Argumentos bíblicos, argumentos de la lógica, razonados y pensados. A veces los cristianos pensamos que el cristianismo se trata de personas que han apagado su mente y ahora viven como solamente obedeciendo de manera ciega lo que dice la Biblia. Y no. Adelante. Falta una silla, creo. Ya hay una allá atrás. Aquí. Sí. El cristianismo no se trata de personas sin cerebro. Lo que Dios quiere es nuestra mente, cuerpo, alma y corazón. Todo lo que tenemos nosotros. La fe y la razón no están peleadas. Por eso es que hacemos apologética. Hoy vamos a ver 4 vías bíblicas de comprobación de que Jesús es Dios. 4 vías bíblicas de comprobación de que Jesús es Dios. Y me gustaría que me ayudaran a repartir estas hojas que tengo para ustedes. A ver si les alcanzo por acá. La semana pasada vimos una vía de comprobación. Si a Jesús se le adjudican atributos divinos que solamente le corresponden a Dios, entonces Jesús es Dios. Eso es lo que vimos la semana pasada. Muy bien, me dicen cuando tengan las hojas. ¿Y sobraron? ¿Alguien más le falta una hojita? ¿Alguien más le falta una hoja? Que sea para echarse ahí. No, aquí te dejo una. Muy bien, la semana pasada vimos una de las vías. Si a Jesús se le asignan atributos divinos, entonces Jesús es Dios. Nadie más tiene atributos que solo le corresponden a Dios. En teología sistemática se dividen los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los atributos comunicables de Dios son los que Dios nos puso en nosotros. Dios es amor, nosotros también amamos. Dios es justo, nosotros también tenemos un sentido de justicia. Dios es misericordioso, también nosotros podemos ser misericordiosos. Dios es vengativo, también nosotros somos vengativos. Yo soy vengativo. Dios está airado, nosotros también nos airamos y enojamos. De una manera pecaminosa, pero lo hacemos. Pero, ¿acaso alguno de ustedes es omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno? Aunque algunos parecen como eternos, ¿no? Pero no, van a morir al final del día. Pero a Jesús, lo vimos la semana pasada, se le atribuyeron estos atributos, estas características, cualidades. Se dice de Jesús que Él es eterno.
se dice que Jesús es creador, se dice de Jesús, no me acuerdo cuál es el otro vimos, soberano, y se dice que Jesús, bueno, estos tres, de esos tres solamente le corresponden a Dios, solamente Dios es creador, y a Jesús se le dice que es creador, solo Dios es eterno, nadie más es eterno, y Jesús se le dice que Jesús estaba con Dios. Ok, hoy vamos a ver la segunda vía de comprobación. Si vamos a preguntarle a la Biblia, ahí tenemos en nuestras hojas, en la Biblia se le dan nombres divinos o títulos que solamente le corresponden a Dios. Eso es lo que vamos a preguntarle a la Biblia. Dios tiene ciertos títulos que solamente le corresponden a Él. Si Jesús los toma y la gente se los apropia hacia Él, entonces significa que Jesús es Dios. ¿Sale? Vamos a verlos. Lo primero, el primer título que se le menciona, que vamos a mencionar, es Dios. Solamente hay un Dios. Si yo le pregunto a un testigo de Jehová, la siguiente pregunta, ¿cuántos dioses verdaderos existen? La respuesta que él me da es solamente uno. Y ustedes yo creo que también. Solamente existe un único Dios. Solamente ese título le corresponde a Dios. Vamos a ver en la Biblia. La palabra Theos en griego, que significa Dios, tiene diferentes usos en la escritura. Yo les dejé unos espacios ahí para que ustedes pongan qué uso le da la Biblia a la palabra Theos. Vamos a leer Hechos 7:40 y vamos a empezar así como en la mesa. ¿Sale? Empezamos con Gama. Aquí está otro. Bueno, la primera cita, Hechos 7:40. Pues dijeron a Aarón, haznos dioses, Theos, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a preguntar, ¿está hablando aquí este texto diciéndole a Aarón que les haga al Dios verdadero? No. Pero está usando la palabra Theos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo esta palabra en este texto? A ídolos, a dioses falsos. Ok, también, eso, bueno, en el griego no tiene mayúsculas ni minúsculas, pero eso es para que lo podamos entender. Vamos a leer el otro texto. ¿Sale? Oni, ¿me ayudas? Si quieres. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ok, vemos que ahí mencionan tres palabras otra vez. Las primeras dos se refieren a ¿qué? A ídolos, a dioses falsos. Y la última se refiere al único Dios verdadero. Entonces, si quieren escribir, uno de los primeros usos de la palabra Theos en la Biblia se refiere a dioses falsos o a ídolos. Ahí tienen un espacio para ponerlo para que vayamos ahí. ¿Sale? Hay otra forma de que se usa la palabra Theos o Dios. Ya vimos que se habla de dioses falsos, pero vamos a ver lo que nos dice Juan 10:35 y vamos a ir con Gris. Si puedes, Gris, o... Llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Ok, si llamó dioses, ¿se refiere al Dios verdadero? ¿Se refiere a ídolos falsos? ¿A ídolos falsos se refiere? Porque aquí dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra. O sea que los ídolos falsos son una representación simbólica. Hay personas a quienes vino la palabra. ¿A quién se está refiriendo entonces Juan en este texto con dioses? ¿Alguno que quiera decir? Puede ser profetas, ajá, porque a ellos le vinieron las palabras. Entonces, cuando vemos en la Biblia la palabra Theos, también puede significar a jueces o gobernantes humanos que Dios puso como sus representantes, a los cuales Dios les dio la palabra para que ellos comunicaran la palabra. ¿Sí? Entonces, vemos como la palabra Theos puede también significar jueces y gobernantes humanos. ¿Perfecto? Vamos a ir a otro uso de la palabra.
que es el que nos ocupa en esta ocasión. Hechos 3:13, el que lo pueda leer. Bueno, le toca a ese. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ok, Ezio, ¿de quién teos estamos hablando entonces aquí? ¿De ídolos falsos? ¿De jueces? ¿De gobernantes? ¿De humanos? ¿De qué? Pues dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios verdadero. El Dios verdadero. Eso es muy importante que lo sepamos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso estamos usando la palabra teos. Pero hay unas personas que dicen, es que cuando se habla de Dios no se refiere a lo mismo. Es correcto. No siempre cuando se usa la palabra Dios se refiere a lo mismo. Pero en la mayoría de las veces del Nuevo Testamento, la palabra teos se usa para designar al Dios único y verdadero. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, vamos al Antiguo Testamento. El sinónimo, la palabra que se usa en el Antiguo Testamento es Elohim. Elohim significa igual, Dios. Teos es en griego, Elohim es en hebreo. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 11:5. Y vamos a ver cómo esta palabra de Elohim se usa y a quién se le atribuye. ¿Sale? Anel. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ok, se está usando la palabra Elohim, pero ¿a quién se están refiriendo, Anel? Pues un ídolo conocido. Entonces, cuando se usa la palabra Elohim, también se trata de referir en el Antiguo Testamento a dioses falsos, a ídolos. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Hermana Felicita, si puede leer. Éxodo 22:28. Estamos aquí, ¿verdad? No te la lees. No importa si los jueces Si quiere, En griego nos lo traduce Elohim. ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ok, no injuriará a los jueces, ni maldecirá al príncipe del pueblo. Cuando tú te vas al hebreo de ese texto, esa palabra jueces dice Elohim en el original. Ahora, ¿de quién se está refiriendo este? ¿Qué uso le está dando la palabra Elohim? ¿Hacia quién está dando el entender? A las autoridades, a los jueces. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de ese mismo sentido. Primera de Samuel 28:13. Hermano Ciro. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses, Elohim, que suben de la tierra. Ok, podríamos profundizar en este texto porque es la parte donde sale como en la bruja del Dor y todas esas cosas. La pitonisa, pero lo que yo quiero recalcar que esta palabra en particular se está refiriendo también a reyes. Él está viendo reyes porque después dice que vio a Samuel, un juez, uno que había sido por juez. Entonces lo que está diciendo la bruja es, he visto a dioses que suben y uno de ellos apareció y es Samuel. Es lo que dice, si vas en la Biblia, es lo que dice el texto que sigue. Después de que la bruja ve estos dioses que suben, aparece Samuel como uno de esos dioses que están subiendo. Porque Samuel fue un juez, un ser humano que Dios puso como un juez. ¿Sí? ¿Sí, hermanita? Le doy un cara de como si una que llegue a preguntarme, ¿no? Ah, bueno, ahí vamos. Entonces, este texto también nos dice que la palabra dioses se refiere a jueces o gobernantes humanos. Pero en el Antiguo Testamento, en la mayoría de veces, la palabra Elohim, yo la busqué, que son como 2200 y cacho veces que aparece Elohim, se refiere a Dios, al único Dios verdadero. Ok, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Los escritores del Nuevo Testamento eran griegos o la mayoría eran griegos o eran hebreos, judíos. Por ejemplo, Juan, ¿era judío o era gentil? El apóstol Juan. Eran judíos. Juan, Pedro,
Santiago, todos esos eran judíos. Así que ellos tenían un contexto del Antiguo Testamento. Y cuando usaban la palabra Dios en la mente de ellos, en el Nuevo Testamento, estaban pensando en el Elohim del Antiguo Testamento. ¿Sí? Ellos escriben en griego pensando como judíos. Es así como tenemos que leer la Biblia. Así que un judío tenía en su mente cuando usaba la palabra Teos en el Nuevo Testamento, a Elohim, refiriéndose al único Dios verdadero. Cuando Juan escribe que el verbo era Dios, él estaba pensando en el Elohim del Antiguo Testamento y diciendo, ese Elohim del Antiguo Testamento es el Dios que le estoy viniendo a presentar ante los griegos con la palabra Teos. ¿Sí? Ok. Veamos entonces cómo los judíos, los que escribieron los evangelios, tenían este mismo sentido, de ese mismo pensamiento. En el título que sigue dice, los evangelios se refieren a Jesús como el Teos igual a Elohim. Juan 5:18, ¿qué nos dice? Hermana Ofe. Dice Juan 5:18. Ajá. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, dice el texto que le procuraba matar. ¿Por qué lo procuraba matar a Jesús? ¿Cuál fue la declaración que Jesús hizo? Su padre y yo uno solo, dijo. Bueno, en el texto dice, sino que decía que el Padre, que Dios era su Padre, y por eso quería matar a Jesús. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Así que los judíos podían aceptar que Jesús dijera, yo soy como un Dios. Yo soy, como dicen los testigos, ¿no? Un Dios. Los judíos podían haber aceptado que Jesús hubiera dicho eso. Pero ellos no aceptaron en la idea que Jesús estaba queriendo transmitir. El Padre que es Dios, Él es mi Padre, haciéndose igual a Dios. Así que para esos judíos que querían apedrear a Jesús, Jesús no estaba diciendo yo soy un Dios, Jesús estaba diciendo yo soy Dios. Por eso querían apedrearle, porque sería blasfemia. Si tú estuvieras en el tipo de judíos y dijeras que eras Dios, ten seguro que la muerte era inminente sobre tu vida. Pero Jesús dijo esto con total realidad. Juan 1:1, vamos a leer el otro texto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos que a quién se refiere el verbo entonces? A Jesús. Podríamos entonces leer Jesús, en el principio era Jesús, Cristo, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Pero podríamos también decir, Dios era con Dios, el verbo siempre estaba con Dios, o sea, Jesús es Dios. ¿Sí ven lo que está queriendo decir el texto? Entonces cuando Juan escribía Teos, porque aquí se refiere Teos, la palabra Dios, en su mente estaba diciendo, ese Elohim del Antiguo Testamento que hizo los cielos y la tierra, es ese mismo Elohim, el cual se encarnó. Todo está refiriendo acerca de que Jesús es Dios, Jesús es Elohim, y se le adjudica este título divino a Jesús. Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y hará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿De quién se está refiriendo aquí este Emmanuel? De Jesús. Ese Jesús que nació de una virgen, fue concebido por esa Virgen María, y se le atribuye un título, dice, tú eres Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este es el mismo anuncio que Isaías estaba diciendo, que Dios iba a venir a su pueblo para salvarles. En Isaías, Dios promete a su pueblo, yo voy a ir a salvarles. Y entonces se cumple la profecía cuando en Mateo lo que leímos dice Emmanuel, Dios con nosotros. A Jesús se le atribuye nuevamente el título divino. Así que hermanos, en esta apologética, mini apologética que estamos haciendo, estos textos que hemos visto, el título divino que solo le corresponde a Dios, es decir, Dios, solo hay un Dios verdadero, la Biblia nos indica que Jesús también se le atribuyó ese título divino, Dios.
Pero vamos a ver más textos o más títulos que solamente le corresponden a Dios. El siguiente título divino, que es Señor, que en griego no sé si así se escribe o así se pronuncia, pero lo puse como Curios. Si alguien aquí sabe hablar griego, pues podría corregirme. Ok, vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a ver lo que en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra Curios, cómo se usa. Y vamos a ver cómo es que se aplica en el texto. Mateo 13, 27. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ok, ¿cómo ves, Gloria, que se está usando la palabra Curios o Señor? Porque estamos diciendo que este título solamente le corresponde a Dios. Pero la misma palabra se puede usar de diferentes formas. En el texto, ¿qué consideras tú de cómo se está usando esta palabra? ¿Se está usando con el Señor de todos los cielos? ¿Cómo ves que se está usando esta palabra? Un señor humano. Ajá. Como una persona que está teniendo como un respeto, ¿no? Como antes creo que mi papá me decía que se decía a los papás Señor, ¿no? Creo que sí. O a usted, ¿no? Y es parecido, por ahí Pero se parecido. está refiriendo como a un patrón, ¿no? Ajá, Más bien. como un patrón. Más que nada en este caso hay una relación solamente de respeto. Ajá. Entonces, lo que podrían poner ahí en el espacio podría ser que la palabra se usa como una forma de respeto. Ajá. No siempre la palabra Señor se le aplicaba al Dios. La segunda forma en cómo se usaba esta palabra, Colosenses 4:1. ¿Quién va? Ana. Ambos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Nuevamente la palabra ambos en el original, en el griego, aparece Curios. Y Ana, ¿cómo ves que se usa esta palabra en este texto? Igual que lo anterior, como patrones. Ajá, la otra fue como un poco más de respeto. Digamos que yo le tengo respeto a Noé. ¿Te tengo respeto, bro? Y yo le digo, Señor, ¿no? Señor, ¿en qué le puedo de servir? Pero somos amigos, no somos patrón. No es amo y yo esclavo, ¿no? Pero en este texto... Pero en este texto sí hay una diferencia, una relación entre amo y esclavo, y lo que decía Sana, ¿no? Esa relación entre el Señor y los esclavos, ¿no? Ok, pero el uso más común en el Nuevo Testamento es un uso teológico. ¿Qué significa esto? Teológico significa un estudio hacia toda la escritura de cómo es usada esta palabra, sus implicaciones teológicas, para referirse esta parte a Dios. Cuando la Biblia usa Señor en el Nuevo Testamento, la mayoría de veces se está refiriendo a Dios, porque solamente le corresponde ese título a Dios. Solamente hay un Señor. Por eso la Biblia dice Señor de señores. Es el Señor que está por encima de todos los demás. Solamente hay uno. Solamente le corresponde a Dios. Sin embargo, lo que estamos viendo es a Jesús se le atribuyen esos títulos. Vamos a verlos. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se refieren a Jesús como el Señor. Curios. La Septuaginta, ¿alguien sabe qué es la Septuaginta? ¿No? Gloria, ¿tú sabes? ¿No? Ya tú sabes, lo voy a Ya hacer. tú sabes. Bueno, la Septuaginta es la versión que en el tiempo, no me acuerdo qué tiempo, fue traducida del hebreo hacia el griego, el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento fue traducido por 70 hombres judíos, por eso se llama Septuaginta. 70 hombres judíos tomaron todo el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego. Muy posiblemente, algunos dicen que esta es la versión que Jesús leyó. Ajá, muy posiblemente. Entonces, en la Septuaginta, esos expertos judíos traducían la palabra Señor, refiriéndose a Dios, como Curios. Ok, vamos a ver en el Nuevo Testamento algunas implicaciones de lo que estamos diciendo. Lucas 2:11. Y me gustaría que esa la buscaran también en la Biblia, porque vamos a ver algunos textos de ahí. Vamos a buscarla en la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe de Lucas 2:11? Gloria.
Gloria otra vez. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas que serán de gozo para todos, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Muy bien, ¿eh? Clase 2, clase 2. Ya, ¿eh? Ya tiene... Vaya, otra escribita, ¿eh? Ok, Lucas 2.11 es lo que nos dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Ya lo tienen en la Biblia? Ok, ¿a quién estaban dirigidas estas palabras? ¿Se acuerdan? Se apareció un ángel. Exactamente, a unos pastores judíos. Así que estos pastores judíos mínimo tenían un conocimiento del Antiguo Testamento. Ellos habían, de hecho, desde chiquitos se dice que les enseñan desde chiquitos a aprenderse la Torá, por ejemplo, ¿no? Así que al escuchar esta declaración en su mente vino el significado del Antiguo Testamento. Cuando el ángel les dijo, vino un Salvador, ellos pensaron en el Antiguo Testamento. Cuando el ángel dijo Cristo, pensaron en el Antiguo Testamento. Y cuando dijo Señor, pensaron en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo eso tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Así que cuando los pastores reciben el mensaje, fueron a ver al bebé Jesús y después empiezan a contar a las personas todo lo que habían visto y cuál fue la reacción de los que le oyeron. Lucas 2.18. El que lo tenga ahí. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea que los pastores fueron a ver al niño y hubo una reacción de las personas que a ellos le estaban comunicando las cosas. Se maravillaron. Lucas 2.15. Vamos a recordar un poquito la historia. ¿A quién le toca? Ah, faltó por acá, ¿va? Faltamos nosotros. Ah, bueno, más cerca, ¿no? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Que el Señor nos ha manifestado. Aquí, esta referencia que dicen los pastores, dicen que el Señor se los manifestó. Dios les manifestó una revelación a través de los ángeles. ¿Y cuál fue esa revelación? Ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Otro Señor. Otra vez la palabra Señor. Vamos, continuemos. El mensaje de los ángeles se está refiriendo a Jesús. Lucas 2.16. Hermano, Germán. Señor Germán. Señor Germán. Vinieron pues apresuradamente y llevaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Se estaba refiriendo a Jesús, o sea, ese Salvador, ese Mesías, ese Señor, los ángeles estaban diciendo que era Jesús el Señor. Ese era el Señor que estaba revelando los ángeles. Este niño es el que ha nacido en Belén y la respuesta de los ángeles es que le da 3 títulos a este niño: Salvador, Cristo y Señor. Jesús son esos 3 títulos. Y nos estamos enfocando en la palabra Señor. Así que el Señor les manifestó el mensaje y es el Señor el que nació en la tierra. Porque los ángeles dijeron que Él era el Señor. Esto fue lo que hizo lo que los pastores, con su mínimo conocimiento del Antiguo Testamento, sabían que se estaba refiriendo que había un Salvador, que había un Mesías y también un Señor, pero que solamente era Dios. Y entonces para ellos fue asombroso de que Dios les dijera: ha nacido Dios, el Señor de la tierra. Versículo 20. Noé. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Los pastores después... ¿Sí? ¿Ya habías quedado? Sí, ya. No, Hasta el 20, ¿no? Sí, nada más el 20. Le contó que como se les había dicho. Perdón, sí. Ok, entonces la respuesta de estos pastores fue de asombro, porque ellos se dieron cuenta de que lo que estaba pasando era el cumplimiento de las profecías. Y no solamente eso, sino que era Dios mismo entre ellos. Estaban maravillados estos humildes pastores. Ok, vemos que se usó la palabra Señor en estos textos. Vamos a ver otro ejemplo en Mateo 3:3. Esto si quieren no es necesario buscarlo en la Biblia, pero ahí lo tienen puesto. Vas. Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Ok, pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto. ¿De quién está hablando aquí en este contexto? Antes de Jesús, de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que fue mandado antes para proclamar en el desierto, preparando el camino del Señor, del Curios. Ahora, si tú te vas a Isaías 40, por ahí si quieres lo puedes anotar, Isaías 43, te voy a leer lo que dice Isaías 43. Voz que clama del desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías pone que el que iba a venir antes del Mesías, que era Juan el Bautista, iba a proclamar y preparar el camino para Jehová, es lo que dice Isaías. Y ese mismo texto es usado en Mateo, para decir que Juan iba a preparar el camino del Señor. ¿A quién se estaba refiriendo Juan? A Jesús. Jesús es Jehová, obviamente. Ven, este texto nos dice eso mismo. Entonces, si algún día tienen alguna conversación con los testigos, pueden usar este texto, ¿no? Mateo 3.3 en referencia con Isaías 43. Porque es lo mismito que están ahí usando. Y ellos intercambian la palabra como si fueran sinónimos. Exactamente. En Isaías el Señor es Jehová. Pero en Mateo a quien se le está preparando el camino es Jesús. Jesús es el Señor. Y digamos, lo más religioso, ¿no? Es de que entre un texto y otro hay una inmensidad de tiempo. Exactamente, 400 años mínimo. Palabras dando el mismo sentido. Y cumpliéndose, porque está diciéndose que primero uno iba a anunciar, preparar el camino del Señor, y es Juan el Bautista diciendo, he ahí el Cordero, de este es el que yo hablaba, que era antes de mí. Entonces está cumpliendo la profecía del Señor. Hermanos, la palabra de Dios se cumple. Nosotros podemos pasar, las situaciones pueden pasar, todo se puede acabar, pero las palabras de Dios permanecerán para siempre. ¿Cómo sabemos esto? Jesús vino. Ese es el cumplimiento de su palabra. Ok, vamos a ver otro ejemplo que podemos usar de manera apologética para saber que Jesús es Dios, porque se le atribuyen títulos que solamente le corresponden a Dios. Hebreos 1.10, ¿quién lo puede leer? 1.10.12. ¿Quién le tocaba? Acá, ¿dónde? Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ok, y tú, oh Señor, otra vez ahí está la palabra, en el principio fundaste la tierra. Este texto se está hablando acerca de Jesús, lo vamos a ver. Pero este autor de Hebreos, que muchos dicen que puede ser Pablo o Apolos, se está haciendo una referencia al Salmo 102, 25 al 27. Vamos a ver qué dice Salmo 102, 25 al 27, le toca a Gama, ahí está el texto. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Quién hizo eso? Dios. Los cielos son obra de tus manos. ¿Quién lo hizo? Dios. Ellos permanecerán, mas tú permaneces. Significa que hay algo que es eterno. ¿Quién es eterno? Todos envejecerán, pero tú permanecerás. ¿Quién hace eso? Dios. Así que el texto, de hecho en el versículo 24 dice, dije, Dios mío, no me cortes de la mitad de mis días, por generación de generación son tus años, desde el principio tú fundaste la tierra. Entonces estamos hablando de que este texto se está refiriendo a Dios, el Dios único y verdadero. Sin embargo, en nuestro texto que estamos viendo en Hebreos, empieza diciendo, y tú, oh Señor, y usa el mismo texto. ¿A quién se está refiriendo el autor de Hebreos? Hebreos 1.8, que no está ahí, si los leo, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando en Hebreos 1 acerca del Hijo, y entonces continúa hablando del Hijo,
para pasar a decir, y entonces tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Es importante el contexto. Exactamente, es muy importante el contexto. Hebreos está presentando al Hijo como superior a todas las cosas. Y nos está usando ese texto de Salmos que habla solamente de Dios para decir, Jesús es ese mismo que está hablando el Salmo 112, ¿no? 102. Ok. Igual podemos decir que tiene relación con Primera de Génesis, en el principio ¿Primera de qué? Dios, los cielos. Ajá, exactamente, lo acaba de decir Gloria, es lo mismo que podríamos usar en Juan 1.1, ¿no? En Juan 1.1, en el principio está el Dios, y es el mismito, solamente hay un Dios que crea, y un Dios que existe desde siempre. Y es lo mismo que habla Génesis 1.1 y que habla Juan 1.1. Se relaciona perfecto. Eso es hacer apologética, es usar argumentos, es ver el contexto de la Biblia y mostrar razón de nuestra fe. No solamente decimos, no, es que Jesús es Dios, pero ¿por qué? No, es que tú tienes que creer que Jesús es Dios. No, podemos mostrar a través de la Biblia que es evidente cómo se usan en sinónimos. Ok, otro título divino que solo le corresponde a Dios es Yo Soy. Creo que la mayoría sabemos para dónde vamos con este. Éxodo 3, 13 al 14, vamos a leerlo. ¿Eso te toca? 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, que el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Moisés le pregunta, ¿cómo le voy a decir a las personas quién me envió? Pues dile, yo soy el que soy, yo soy te envió. Esa es la forma, normalmente en el Antiguo Testamento se conoce el nombre de Dios, el yo soy. Ahora, esta expresión en hebreo tiene una forma larga, yo soy el que soy, y también tiene una forma corta, yo soy. Ahí lo puse en negritas, yo soy el que soy, pero también dice, diles que yo soy me envió. Ahí por ahí usa casi una cosa medio rara con este texto, que después los comparto. Porque dice, ¿quién fue? ¿Yo o él? Bueno, ya después nos pasa. Porque está bien raro ese tipo, la neta. Ok, entonces, en el pensamiento israelita, después de 400 años de esclavitud, acordémonos que estaban ellos en Egipto, 400 años de Dios guardando silencio, ellos pensaban que se había olvidado Dios de ellos. Sin embargo, viene Moisés y les dice, el yo soy me envió a ustedes. Ok. Yo soy significa yo seré, yo estaré, yo siempre estoy, no tengo definición, yo nunca tengo tiempo, yo siempre he estado, eso significa yo soy. Solamente eso le corresponde a Dios. Este nombre significa la presencia de Dios con su pueblo. ¿Se imagina? El pueblo sintiendo tristeza y desamparo y dice, yo soy. Yo estoy con ustedes, yo aquí estoy, no me he ido, estoy presente con ustedes. Entonces significa una presencia de Dios con su pueblo. Yo soy es un título divino que nos habla de la autoexistencia de Dios y la autorrevelación de Dios. Habían 400 años de silencio y Dios se revela, una autorrevelación. Yo soy. Pero también nos habla de que ese yo soy, de una autoexistencia, yo siempre he estado. Nunca me he ido, estoy aquí. Éxodo 21 al 3, creo que no lo puse ahí. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después de Dios sacar a Israel de Egipto, les dice, yo soy Jehová tu Dios. El yo soy que fue enviado en Egipto, ese mismo yo soy, te voy a dar mandamientos. Y empieza Dios a enumerar los mandamientos de Dios. Ok, ese es el contexto de la palabra yo soy. Pero Jesucristo de forma natural, en el Nuevo Testamento, usa esa misma palabra múltiples veces para adjudicársela a Él, como yo soy. Como una autorrevelación. Y no vamos a leer los textos, pero ahí en sus hojas dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y todas estas son autorrevelaciones de Dios.
Es mostrando Dios cómo es sus atributos, cómo es su persona. Y en el pensamiento de Juan, que escribió este libro, en su mente estaba diciendo, ese Jehová del Antiguo Testamento es el mismo que está diciendo, yo soy el pan de vida. Cuando Dios le dijo a Moisés, diles que yo soy te he enviado, ahora Jesús dice, yo soy. Ok. Lo segundo es que esa palabra en Jesús muestra una autopresentación. Juan 4, 25 al 26, ¿qué nos dice? Ajá. Bueno, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces Dios se autorrevela, Dios se muestra, Dios asume el título divino para Él y dice, yo soy, habla contigo. Ok, Juan 6, 19, ¿el texto que sigue? Ajá, esa es la mujer samaritana. Juan 6, ¿qué nos dice? Hermano Ciro. Dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron a la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde. Lo que consoló a estos discípulos es Jesús diciéndoles, yo soy. Yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy. Yo estoy contigo, yo soy. Juan 8:24. Hermano Ofe, que dicho sea de paso, márquenlo ahí porque no lo puse aquí. Es el texto que tenemos que aprendernos. Juan 8:24. Que ya creo van 9 textos, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Estos fariseos tenían que creer que Jesús es el yo soy. Y si no creían que Jesús es el yo soy del Antiguo Testamento mostrado en el Nuevo Testamento, entonces ellos iban a perecer en sus pecados. Si los testigos de Jehová no creen en el yo soy del Nuevo Testamento, si cualquier religión no cree en el yo soy que se revela en el Nuevo Testamento, en sus pecados morirán. Por eso es importante mostrar a Jesús como tal es, como Él es. Ese es el texto que vamos a aprendernos. Juan 13:19. Se me olvidó tu nombre. Rosario. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De la misma forma, Jesús está diciendo, ustedes estarán convencidos de que yo soy el del Antiguo Testamento cuando yo resucite. Y eso sucedió. Lo que motivó a los discípulos a morir incluso por Cristo es porque sabían que Jesús es Dios, porque resucitó. Perfecto. El último punto nada más lo voy a leer de rápido para pasar a una última cosa. Hay una reacción ante la declaración de Jesús cuando usa la palabra yo soy. Vamos a ver esa reacción en Juan 8:58 al 59. Y lo leo, dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ok? No hay problema con eso. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Cuál fue la reacción de las personas ante la declaración de Jesús diciendo, yo soy antes que Abraham? Quisieron apedrearlos. ¿Por qué? Ajá, pero exactamente estaba diciendo prácticamente que él era Dios, que él es superior a Abraham, y para el contexto judío, nadie es superior a Abraham, es el padre de la fe de los judíos, de ahí inició el judaísmo. Y Jesús estaba diciendo, antes de Abraham, yo soy, pero recordemos que la palabra yo soy significa eternidad. Entonces está diciendo, antes de Abraham, yo ya estaba eternamente. Por eso los judíos querían apedrear a Jesús, porque se estaba haciendo como Dios, se estaba declarando como Dios. Ok, hermanos, hasta este punto hemos visto a través de 3 títulos divinos que solamente le corresponden a Dios, cómo la Biblia los utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de que Jesús es ese mismo Dios.
pueden tener evidencias y textos para poder hablar a las personas acerca de que Jesús es Dios. Y si las personas no creen en ese yo soy, en sus pecados morirán. Porque no hay salvación sino solamente a través de Cristo Jesús. Ahora, hablamos de cosas bíblicas, pero también quiero presentarles ante ustedes algo que se conoce como el trilema de C.S. Lewis. Para los que no sepan, C.S. Lewis era un ateo que se convirtió al cristianismo, de los que escribió las crónicas de Narnia. No sé si han visto la película. Bueno, C.S. Lewis es un cristiano que escribió eso para mostrar de cierta forma una analogía a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de Aslan, no? Que fue sacrificado por ¿quiénes? Por los pequeñitos, ¿no? Pero al final Aslan volvió a la vida, ¿no? Entonces, bueno, ese C.S. Lewis hizo esta trilema, ¿no? Estos tres dilemas. Lo que normalmente la gente dice es de que, bueno, Jesús no es Dios, Jesús es un buen maestro, Jesús es un profeta excelente, una persona de moral muy alta, muy elevada, una persona extraordinaria, pero Él no es Dios. Un luchador social. Pero Él no puede ser Dios, Él solamente es un ser humano. Bueno, C.S. Lewis desarrolla esta parte. Vamos a verlo parte por parte. Jesús afirmó ser Dios, ¿verdad? Ya hemos visto algunos textos, y de hecho puse algunos textos. Solamente hay dos posibilidades. ¿Es falso o es verdadero? Ok, vámonos a la parte falsa. Solamente hay dos alternativas. Él sabía que su afirmación era falsa. Entonces montó todo un drama para poder engañar a la gente, porque su afirmación era que era Dios. Pero él sabía que no era Dios. Por lo tanto, él era un mentiroso. ¿Por qué un mentiroso? Porque él decía ser algo que él no era y que estaba consciente de que estaba diciendo una mentira. Ok. También le puse ahí demonio porque él mismo dijo, el que cree en mí tiene vida. El que no cree en mí está perdido. O sea, si él no fuera Dios, sería una doctrina de demonio. Imagínate a alguien que te dijera, yo soy el camino y la verdad y la vida, tú tienes que creer en mí para ir al Padre. Sí, él lo considera no como un demonio, los mormones lo consideran como hermano de Satanás. Ajá, como dos seres creados, ¿no? De superiores. Ok, pero cuando hablamos aquí de la palabra demonio es de que si Jesús no fuera Dios y Él hizo todo un teatro para Él conscientemente engañar a las personas de que vinieran a Él, sabiendo Él que no había salvación en Él, eso era una persona demoníaca, un mentiroso, un hipócrita. Por lo tanto, si Jesús fue de todo esto, ¿podrías entonces hacer con Él? Castigarlo, despreciarlo, denunciar sus mentiras y decir, tú eres un falso maestro. Ok. Ahora, eso es si Jesús estaba consciente de lo que era una falsedad lo que estaba diciendo. Vamos a la siguiente alternativa. Si Jesús afirma ser Dios, una de las posibilidades es falso, entonces otra de las alternativas podría ser que Jesús no sabía que era Dios. No sabía que su afirmación o lo que estaba diciendo era falso. Entonces, él estaba sinceramente engañado. Es como si él estuviera diciendo, yo soy el camino de la verdad y la vida, pero él no sabía que no es cierto lo que estaba diciendo, que estaba solamente engañado sinceramente. Por lo tanto, era como un lunático. Es como si yo dijera, yo soy Napoleón Bonaparte, ¿no? O yo soy Goliat. ¿Ustedes me creerían? Para empezar, es evidente que tú no eres ni descendiente mínimo de Goliat, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que estaba diciendo Jesús. Jesús había dicho, en mí, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan del cielo. Yo vengo del Padre. Si todo esto Jesús no sabía que era cierto y lo estaba diciendo solamente por decirlo, él era un loco. Un loco, y por lo tanto podrías tú meter a Jesús en el manicomio. Pero, si cuando Jesús afirmaba ser Dios, era verdadero, entonces, él sabía lo que decía, por lo tanto, él es Dios. Y entonces lo que deberíamos hacernos es postrarnos, humillarnos, adorarlo y reconocerlo como Dios. Solamente tienes tres alternativas para pensar acerca de Jesús.
o es un mentiroso, un lunático o Dios. Pero no digas y no digamos a las personas y que las personas no digan, no, él solamente fue un buen maestro. ¿Acaso un buen maestro miente? ¿Acaso una buena persona moral es loca a la vez? Necesariamente la lógica nos lleva a decir que Jesús es Dios. Pero la resurrección es la evidencia más contundente que tenemos de que Jesús resucitó. Y hermanos, si Jesús resucitó, la esperanza que tenemos es firme. Y verdaderamente lo que Él dijo, entonces todo lo que Él dijo es cierto. Y Él solamente dijo, cree en mí y serás salvo. Cree, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio y serás salvo y tendrás vida eterna. Entonces eso es cierto, hermanos. Jesús es Dios. ¿Alguna pregunta? Ya terminamos hasta aquí. ¿O algún comentario?